para introducir el programa de hoy. Los 17 versículos del capítulo 4 de Esther son un estudio muy interesante de la mano soberana de Dios en los asuntos de los hombres. El libro de Esther, como hemos dicho, está escrito de tal manera que vemos varias hebras del relato empezando en los primeros versículos. A fin de que podamos seguir el tren de pensamiento, tenemos que pensar con toda atención por todas partes. Nos hemos preguntado al principio de este libro cómo Esther llegó incluso a ser parte del gobierno persa. Pero, de nuevo, sabemos que Dios estaba soberanamente detrás de todo eso. Dios hizo que esto sucediera. Permitió que sucediera de tal manera que Vasti, que era la reina, fuera depuesta debido a su insubordinación, y luego se realizó un concurso de belleza y Vasti fue reemplazada por la hermosa judía Esther. Luego, nos preguntamos de dónde salió Amán y cómo él llega a intervenir en este relato. También, ¿por qué Dios permitió que un individuo que aborrecía tanto a los judíos fuera parte del registro de la palabra de Dios? Y, con toda certeza, Esther estaba en el plan de Dios. El plan de Dios también incluía a Amán. Dios no se sorprende por los Amanes en nuestras vidas. Dios sabe todo al respecto. Él lo permitió en su voluntad soberana. Al empezar el capítulo 4, Mardoqueo acaba de enterarse que se ha dictado un decreto de que todos los judíos en el imperio persa sean exterminados. Amán se ha cerciorado de que el decreto se publique en todo idioma por todas las provincias de Persia. El resultado es que todo judío y toda familia judía en el imperio persa temen por su vida. Los primeros 3 versículos nos dicen la experiencia de una nación en angustia. Así que tenemos, en primer lugar, la angustia de una nación. Leamos los primeros 3 versículos del capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Las noticias del edicto de destruir a todos los judíos hicieron que Mardoqueo se angustiara profundamente. Fue por todas las calles de Susa, la ciudad del palacio, clamando y lamentándose a gritos. Había rasgado sus vestidos. Hebreos y persas por igual entendieron que Mardoqueo estaba expresando gran aflicción y desaliento. La Biblia dice que se vistió de cilicio. Ese no es un término conocido para muchos de nosotros, pero es un término que podemos entender al estudiar las Escrituras. Era una tela hecha de pelo de cabras y a veces de pelo de camellos. Por lo general, de acuerdo a Apocalipsis 6:12, era negro. Era muy, pero muy incómodo llevarla sobre la piel, y a menudo, cuando estaba de duelo o llorando para expresar aflicción, los judíos se ponían esa tela tan incómoda sobre la piel como una irritación para que les recordara su aflicción. Así que tomaban esta prenda de vestir hecha de pelo de cabra o de camello, y si no se la ponían sobre la piel, se la ponían sobre la ropa. Era una señal para todo el que lo veía que estaban en profunda aflicción, a menudo debido a la muerte de un ser querido o debido a alguna calamidad nacional que se avecinaba. Mardoqueo estaba expresando fuertes emociones respecto a lo que estaba sucediendo en la nación. El versículo 2 nos dice que fue hasta delante de la puerta del rey, lo que fue una acción atrevida de su parte. Debido a que nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio, él se acercó lo más que pudo. Después de desfilar con su aflicción por toda la ciudad, Mardoqueo fue a la plaza de la ciudad y ahí marchó hasta delante de la puerta del rey. Todo lo que sentía en su corazón estaba expresándolo externamente en su cuerpo, en su persona. El versículo 3 nos dice que toda y cada provincia donde quiera que el edicto del rey y su decreto habían sido publicados, había gran luto entre los judíos y ayuno y lloro y lamentación. Y muchos de los judíos, como Mardoqueo, se acostaron en cilicio y ceniza para expresar su aflicción, hasta los lugares más remotos del imperio.
Los judíos hicieron lamento y ayunaron. Es interesante, al estudiar el libro de Esther hasta aquí, en cada capítulo que hemos estudiado, ha habido por lo menos una fiesta. La fiesta de 6 meses y 7 días de Asuero o Jerjes, seguida de la fiesta de Basti, la fiesta celebrando la elevación de Esther a ser reina, la fiesta de Asuero y Amán después de dictar el terrible decreto, y en cada capítulo siguiente un banquete va a tener un lugar prominente. Pero en este capítulo no hay fiesta, solo hay ayuno, porque en este capítulo hay gran aflicción por toda la tierra. El decreto ha sido dictado, y era un decreto de Jerjes, y era la ley de los medos y los persas que no podía ser revocada. Cada uno de los judíos que recibió la notificación de este decreto u oyó que lo leían en público, sabía que este mismo Jerjes había depuesto a su primera esposa, Basti, y luego había reconsiderado cómo podría recuperarla, pero era demasiado tarde, porque era la ley de los medos y los persas. Una vez que el rey firmaba un decreto, no podía ser revocado. Esta era la sentencia de muerte para cada uno de los judíos, y ellos lo sabían. En el versículo 4 del capítulo 4 pasamos de la angustia de la nación a la desdicha de una reina. Se nos dice en el versículo 4, «Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó». Ahora bien, hay varias maneras en que podemos entender este versículo. Y algunos dicen que Esther estaba tratando de hacer que Mardoqueo se aseara a fin de que pudiera entrar al palacio y hacer su presentación ante el rey. Pero lo más probable es que ella no estaba haciendo eso. Pienso que Esther se sintió abochornada. Pienso que estaba apropiadamente abochornada. Mardoqueo era como su padre, su guardián, por así decirlo. Y la palabra aquí es que él, que era como su padre, Mardoqueo, andaba por todas las calles de arriba para abajo lamentando y gritando y gimiendo. Así que, ¿qué hace ella? Decide darle algo de ropa. Le envía una maleta y le dice, «Toma esta ropa y póntela, porque me siento abochornada de que andes por todas partes vestido de esa manera». Pienso que la ropa era algo mejor que el cilicio. Me figuro que era de hilos hermosos, la clase de hilos que se conseguiría si uno trabajaba dentro de la casa del rey. Es interesante que ella se haya abochornado debido a la aflicción de Mardoqueo. La Biblia dice en el versículo 4 que cuando le entregaron esta ropa a Mardoqueo, él no la recibió. Dijo, «No las quiero, no voy a recibirlas, voy a seguir con mi aflicción, voy a quedarme aquí afuera en las calles y representar la angustia del pueblo». No iba a quitarse el estigma que llevaba por todas partes debido a lo que había sucedido. No iba a aceptar ninguna ropa alegre de su hija, la reina. Cuando la ropa le fue devuelta, cuando se la enviaron de regreso, cuando Mardoqueo no la recibió, ella supo que algo muy en serio, pero muy en serio, estaba sucediendo. Era la manera en que Mardoqueo le enviaba un mensaje a la reina de que este no era simplemente un momento de angustia, un momento de duelo, sino que era una calamidad nacional. Y así, en los versículos 5 al 8 tenemos la dirección de un patriota. Noten lo que sucedió. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copa del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ahora bien, Esther no podía salir a la puerta, y Mardoqueo, debido a la ropa que vestía, no podía pasar de la puerta. Así que de alguna manera tenían que comunicarse y escogieron un mensajero. Obviamente, Esther seleccionó a alguien en quien podía confiar. Algunos piensan que debe haber sido uno de los eunucos del reino. Este mensajero se suponía que debía ir y decir el mensaje con fidelidad sin añadir nada ni quitarle nada. Y evidentemente Mardoqueo sabía algo del teje y maneje del palacio y conocía algunos de los secretos, así que se reunieron los dos hombres y empiezan a comunicarse, y Mardoqueo siente que la mejor manera en que puede presentarle la seriedad del asunto a Esther era
si podía enviarle una copia escrita del edicto que había salido por toda la tierra diciendo que se debía destruir a todo judío. Así que, en el texto, se nos dice que Mardoqueo le dio a Atac una copia del edicto, y Atac lo llevó y se lo dio a Esther, y ahora, con sus propios ojos, ella lee la sentencia de muerte que se ha dictado no solo sobre los judíos del reino, sino también sobre ella, porque ella también es judía. Y ahora, habiendo notado la angustia de la nación y la desdicha de la reina y la dirección del patriota que le ha mandado este mensaje a la reina, ahora noten el dilema de la ley. Versículos 9 al 12. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, y esto es lo que ella mandó a decirle por medio de este mensajero: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Ahora, observen lo que sucede aquí. Esther, con todo respeto, envía otro mensaje. El mensaje es que ella no puede ir a ver al rey como Mardoqueo le ha pedido que lo haga. Ella no puede ir y presentarse al rey y suplicarle por la seguridad del pueblo judío, porque había una ley que había sido establecida, se le entendía en todo el reino. Y aunque la dirección de Mardoqueo había sido muy buena y había pedido en buena fe que Esther fuera a ver al rey y se presentara ante él y le rogara que rescindiera esa ley, que eximiera a los judíos, ella dijo: no puedo ir, y es por esto. Entonces lo explica. De hecho, al leer el versículo 11, tomé mi marcador y subrayé la palabra rey. Leemos: todos los siervos del rey, las provincias del rey, para ver al rey, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. El problema que Esther vio es que no podía ir a ver al rey así porque sí. El rey era quien tomaba las decisiones. Había una ley que decía que si uno entraba a la presencia del rey sin haber sido invitado, era muerte al instante. Es decir, uno era historia. La única manera en que alguien podría presentarse delante del rey era si el rey le había concedido audiencia, a menos que uno simplemente entrara audazmente y se presentara delante del rey y que él le extendiera el cetro de oro, lo que quería decir que el individuo era bien recibido. Pero nadie quería correr ese riesgo, porque era bien sea aceptación instantánea o muerte al instante. Esa era la clase de opción o riesgo para Esther. Y esto era lo que ella le explica a Mardoqueo por medio de Atac, y dice: no puedo entrar y abogar a favor de los judíos en presencia del rey porque no he estado con él en 30 días. Por supuesto, esto funcionaba así porque el rey tenía muchas mujeres y escogía a la que se le antojaba. Evidentemente Esther no había estado con el rey durante todos esos días. Él había estado con algunas otras de las mujeres y ella está en el palacio, lejos del rey, y no había estado en su presencia en más de un mes. Ahora, Mardoqueo quiere que ella entre a la presencia del rey y abogue a favor de los judíos, y ella responde: como sabes, no puedo hacer eso. Si voy y me presento delante del rey, estoy arriesgando mi propia vida. En otras palabras, ella le dice a Mardoqueo: esto es muy malo. Lamento oír el aprieto en el que estás. No lo sabía, pero yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey, y ya por 30 días. Y no sé cuál sea su actitud hacia mí, y no pretendo averiguarlo. Así que ella trata de deshacerse de la responsabilidad que Mardoqueo quiere asignarle. Como ven en el texto bíblico, en el capítulo 4, notan lo que Mardoqueo le había pedido que hiciera. Le había pedido que abogara ante el rey por su pueblo. Al final del versículo 8 le dice: Esther, debes ir a hablar con el rey y suplicarle y presentarle esta petición por tu pueblo. Ella responde: debido a la ley, no puedo hacerlo. Si voy y me presento, con certeza seré candidata a la ejecución. Estoy seguro que Esther pensó que esto era el fin de la historia, puesto que ya ha comunicado lo que había en su corazón y que ella no quería arriesgarse y sentarse en la silla caliente. Pero ahora llegamos a los versículos 12 al 14 de la misma esencia del episodio y a la definición de soberanía.
Pero ahora llegamos a los versículos 2 al 14, a la misma esencia del episodio y a la definición de soberanía. Quiero que noten lo que sucedió. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Quieren una paráfrasis de eso? Ester, no pienses que vas a librarte, porque si este decreto se ejecuta, se sabrá que tú eres judía y vas a morir junto con el resto de los judíos. Y luego versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. A través de toda la historia, algunos se han preguntado a sí mismos y les han preguntado a otros: ¿por qué estoy en este aprieto? Estoy seguro que Ester debe haberse preguntado por qué se hallaba en el aprieto en el que estaba. Ella se hallaba en un dilema. Tenía a todos sus amigos que ella quería, a todo el pueblo judío, a su pueblo, que estaban bajo sentencia de muerte, y se le ha pedido que vaya y suplique ante el rey. Ella no quiere ir porque teme que eso pueda costarle la vida. Se halla entre la espada y la pared. Se lo comunica a Mardoqueo. Mardoqueo le envía otro mensaje y le dice: Ester, en realidad tienes 3 opciones. Permíteme decírtelas. Opción número 1, puede ser destruida. Esto está en la primera parte del versículo. Tienes que entender que simplemente debido a que eres la reina, eso no significa que no te vayan a ejecutar, porque cuando se enteren que eres judía, debido a que esta es la ley de los medos y los persas, también tendrán que matarte junto con los demás. Opción número 2. Es posible que se la pasara por alto. Hay algo interesante aquí. En el versículo dice: escucha, Ester, tú puedes ser la respuesta, pero permíteme decirte algo. Tú no eres la única posibilidad. Me encanta esta frase en la mitad del versículo 14. Dice: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. En otras palabras, tal vez tú no eres la única respuesta. Puedes ser la respuesta, pero tal vez no seas la única respuesta. Y quisiera que Mardoqueo estuviera aquí hoy mismo, porque me gustaría preguntarle en qué estaba pensando. Quisiera saber en qué otras opciones estaba pensando él. Quiero decir, en ese momento en particular, entendiendo este episodio, parece como si Ester fuera la única esperanza para ellos, y desde la perspectiva humana, lo era. Pero, obviamente Mardoqueo era un hombre de fe. Y aunque no veía ninguna otra opción, puede haber pensado que Dios tendría otra manera para obrar a favor de su pueblo. Así que, opción número 1, Ester, es que puede ser destruida. Opción número 2, Dios simplemente puede dejarte a un lado y usar algún otro. Opción número 3, bien puede ser que has nacido para un momento como este, para esta hora. Tal vez Dios te ha colocado ahí, justo en el centro de esta situación, a fin de que puedas ser la persona que Dios quiere, aun cuando esto es muy incómodo. Así que, Ester, tienes que pensar en esto. Ahora, versículos 15 y 16, la decisión de toda una vida. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora bien, la primera definición de soberanía es que tú has nacido para esta hora, pero la respuesta a la soberanía es decir: si eso es cierto, voy a hacer lo que Dios quiere que haga, y si perezco, que perezca. No estoy seguro de cuánto de lo que Ester dijo en esa última frase fue una decisión espiritual, o si ella había pesado todas las opciones y se había figurado que en 11 meses ella iba a morir de todas maneras, así que bien podía correr el riesgo y tener por lo menos la posibilidad de escapar de la muerte si Dios en verdad estaba en todo esto. Pero, sea lo que sea que ella haya querido decir, sus palabras nos llegan con gran poder. Incluso se han usado estas palabras como títulos de libros. Si perezco, que perezca. Es una frase
que nos recuerda que nuestra propia supervivencia no es lo único importante, que el asunto importante es que cooperemos con el Dios Todopoderoso y que estemos disponibles para que Él nos use donde quiera que nos haya colocado en las situaciones que enfrentamos. Luego la Biblia dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En el próximo mensaje veremos cómo todo esto es parte del maravilloso plan de Dios para rescatar a su pueblo, pero antes de concluir nuestro estudio en este capítulo, permítame hacer la aplicación de estas verdades a nuestros corazones. La soberanía de Dios es uno de los temas más difíciles de debatir. Normalmente surge en el contexto del libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios. Por lo general, sale al tapete especialmente entre universitarios creyentes que se han visto expuestos a algo de teología y quieren saber cómo es que el hombre tiene libre albedrío si Dios es soberano después de todo. Y cómo puede haber eso que se llama la doctrina de la elección y qué es lo que uno cree en cuanto a la predestinación, retribución y todos esos términos maravillosos. Y permítame simplemente decirles que no voy a tratar de resolver ese problema. Y las más grandes mentes de la historia han batallado con las cuestiones de la soberanía de Dios. La cuestión de fondo es que si yo pudiera desenredar el asunto de la soberanía de Dios, sería igual a Dios, porque Él es el único que lo sabe todo. Lo que sí sé es esto, y puedo vivir con esto, porque así es como debo operar. Hay dos sendas paralelas que marchan lado a lado desde el principio hasta el mismo fin. Una es la soberanía de Dios y la otra es la responsabilidad del hombre. Esas sendas nunca se unen en la vida, pero tal como dos rieles se unen en el infinito, cuando uno mira hasta la mayor distancia que se puede ver que se unen. Y algún día, en la eternidad, podremos resolver el asunto de la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, pero hay una manera en que debemos mirarlo. Permítame señalársela. Es tan sencilla que tropezamos en ella. Deje que Dios se encargue de su soberanía y usted preocúpese por su responsabilidad. ¿Le parece que esto tiene sentido? Sé que algunos se afanan a más no poder por la soberanía de Dios y no han hecho ni la mínima cosa por el Señor en 5 años. Se quedan sentados preguntándose por la soberanía de Dios. A mi juicio, Dios es muy capaz de encargarse de su soberanía. Pienso que Él puede atender eso muy bien. Así que quiero darles 4 o 5 cosas en cuanto a la soberanía de Dios que surgen de este relato. Primero, la soberanía de Dios explica lo que el hombre por sí solo jamás puede imaginarse. Las cosas incognoscibles de la vida. ¿Cómo me abruman a veces? ¿Cómo puede uno explicarlo? Simplemente piense en este episodio por un momento. ¿Cómo puede Esther, una judía, llegar a ser la esposa de Jerjes, un persa? ¿Por qué tiene esta persecución que caerle a esta nación para destruir a todos los judíos? ¿Saben lo que dirían los seguidores de la ideología de la nueva era? Dirían que es un karma. Eso es lo que dirían. La ley personal del universo que retribuye a toda persona en la próxima vida lo que hicieron en la vida anterior. Obviamente, estos judíos habían sido malos en cualquiera que haya sido la vida que hayan vivido antes de ese tiempo y ahora estaban pagando por los pecados de la vida pasada. Pero permítanme decirles, eso no es karma, es la soberanía incognoscible de Dios. A veces oigo a los que enseñan la Biblia hablar de cómo la soberanía de Dios desde nuestra perspectiva es como mirar un tapete desde el lado del revés. Vemos todos los hilos y para nosotros no tienen sentido alguno. Todo lo que vemos son pequeños nudos aquí y pequeñas hebras que sobresalen allá y lo vemos desde el revés, porque no tenemos la perspectiva que Dios tiene. Pero algún día, en la eternidad, Dios tomará ese tapete que nosotros hemos mirado y no hemos entendido y le dará la vuelta. Y veremos el hermoso tapiz que ha sido entretejido con su vida y la mía, porque la soberanía de Dios explica lo que los seres humanos ni siquiera pueden posiblemente imaginarse. Podemos pasar toda la vida tratando de figurarnos por qué Dios hace esto o por qué Dios hace aquello. ¿Saben? A veces simplemente tenemos que abandonarnos al hecho de que Dios es soberano y que Él tiene
el control. No entiendo todo lo que eso significa, pero lo creo de corazón y descanso seguro en eso. Segundo, la soberanía de Dios se extiende incluso a los que no le conocen. A veces pensamos que la soberanía de Dios es solamente para los que pertenecen al pueblo de Dios y en esencia es el mayor impacto de la soberanía de Dios. Pero piense en este episodio. La soberanía de Dios ha traído a Amán dentro de este círculo y él es tan protagonista en el escenario como lo es Mardoqueo. La soberanía de Dios también se extiende al perverso Jerjes. Este rey, amante del placer que tenía tantas esposas que ni siquiera podía contarlas. Jerjes es incluido en el círculo de la soberanía de Dios. Y si leen más adelante hallarán que hay 800 que detestan a los judíos que fueron incluidos en el círculo de la soberanía de Dios. Ellos no lo saben. No tienen ni idea de que son protagonistas en el escenario, pero Dios está usándolos y permitiéndoles tener su papel como parte de su plan último. Con igual de certeza como Mardoqueo y Esther están en el centro del propósito de Dios. Dios no tiene un mundo que opera para el creyente y otro mundo que opera a todos los no creyentes, porque incluso aquellos que no conocen a Dios son parte de la soberanía de Dios. Tercero, la soberanía de Dios nos anima en las situaciones difíciles. El título de esta serie brota precisamente de este pasaje, para esta hora. Estoy seguro de que Esther no entendía por qué se hallaba en esta situación tan precaria. ¡Qué lugar más difícil para estar! Pero si ella entendía la soberanía de Dios, podía hallar ánimo en eso. Dios nos pone en lugares, y a veces lugares de aprieto, lugares que no entendemos, pero si creemos que para Dios no hay accidentes y hasta donde sabemos, estamos andando en completa obediencia a la voluntad de Dios sin que importe la situación en que nos hallemos, podemos hallar gran confort en el hecho de que nuestro Dios, que nos ama, que nos creó y que nos dio nueva vida por su Hijo Jesucristo, no permitirá que suceda nada que esté fuera de su control soberano. Todo lo que llega a mi vida pasa por las manos de mi Padre Celestial. Y cuando sé eso, y las cosas se ponen difíciles, y hay días difíciles, y todos los tenemos, recibo ánimo. No sé cómo lo haga usted, pero hay gran ánimo en la buena doctrina. ¿Lo sabía? Cuando usted sabe la buena doctrina, puede recibir ánimo. No tengo un Dios que se haya ido de vacaciones. No tengo un Dios que se despierta y se pregunta, ¿qué ha sucedido? Dios no es alguien que alguna vez tiene que detenerse y decir, ¡oh! Para Dios no hay accidentes. Dios no se despertó esta mañana y dijo, vaya, me olvidé de ustedes. Y miren el revoltijo en que se han metido. No, Dios lo sabe. Cuando me doy cuenta de eso, reconozco que eso da ánimo a mi corazón. La soberanía de Dios nos anima en situaciones difíciles. Para esta hora. Pienso en la experiencia de José. ¿Saben toda la aflicción que tuvo que atravesar José? José, a mi juicio, es la persona más injustamente tratada en toda la Biblia, aparte de Jesucristo. Todo lo que José hizo era correcto, pero lo trataron mal por eso. Fue a Dotán buscando a sus hermanos y ellos lo echaron en una cisterna. Querían matarlo. De no haber sido por Judá, lo hubieran hecho. Y después de que decidieron no matarlo, decidieron venderlo a una caravana de traficantes de esclavos. Lo vendieron por 30 piezas de plata. Y así, José fue llevado a Egipto, en donde quedó como esclavo de Potifar. Cuando fue fiel a su conducta de pureza y no cooperó con la esposa de Potifar para adulterar con ella y salió huyendo de su casa dejando su túnica en manos de ella, fue recompensado con la cárcel. Allí en la cárcel conoce al copero y al panadero y les dice lo que va a suceder y les pide que lo recuerden al salir. Por 2 años queda recluido ahí y nadie lo recuerda. Y ahí está él, sentado en esa cárcel pensando, vaya, todo lo que he hecho es servir a Dios y miren lo que me ha sucedido. Y luego se llega al final del episodio y al final del libro de Génesis, y los mismos hermanos que lo vendieron en la experiencia más conmovedora, a mi juicio, en todas las escrituras del Antiguo Testamento, finalmente ellos están cara a cara con José. Al principio, ellos no saben quién es. Finalmente, el proceso de reconocimiento empieza a tener lugar y estos hermanos están aterrorizados de que José ahora, en posición de gran poder, los haga ejecutar a todos, debido a lo que le habían hecho tantos años atrás. Y están ante José, y él les dice estas palabras:
Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿No es eso significativo? Ustedes, hermanos, pensaron en todo este escenario para mi mal, pero lo que no entienden es que Dios sabía todo al respecto y Él lo encaminó para bien. Dios toma incluso los propósitos perversos de los malos y los pone al revés para lograr que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Y cuando sé eso, y cuando entiendo cómo eso opera en mi vida, me siento muy animado. Puedo tomar un momento y reflexionar en lo que Dios está haciendo en mi vida y darme cuenta de que Él está a cargo. No hay nada que lo sorprenda. Así que la soberanía de Dios explica lo que el hombre por sí mismo jamás puede imaginar. La soberanía de Dios abarca incluso a los que no le conocen. La soberanía de Dios nos anima en situaciones difíciles. Número 4. La soberanía de Dios no nos exime de decisiones personales. Presten atención. Algunos que conozco dicen, pues bien, vamos, ¿qué sentido tiene incluso pensar al respecto? No tengo que tomar ninguna decisión. Dios está en control. Lo que será, será. El comentarista J. Vernon McGee solía contar de un individuo que creía tanto en la soberanía de Dios que solía hacer afirmaciones absurdas. Solía decir cosas que realmente eran estrambóticas. Un día le dijo al Dr. McGee, creo tanto en la soberanía de Dios que puedo ir y pararme en la mitad de la autopista y si mi hora no ha llegado, estaré seguro. El Dr. McGee dijo, amigo, si te paras en medio de la autopista, tu hora habrá llegado. Algunos se dejan llevar por esto de la soberanía al punto de que no entienden que eso no los exime de decisiones personales. Presten atención. ¿Qué le sucedió a Esther? ¿Fue ella llevada al reino para esta hora? Ni dudarlo. Pero Esther tuvo, en un tiempo de gran agonía interna, que decidir. ¿Voy a entrar y presentarme ante Jerjes y abogar a favor de mi pueblo? ¿O no voy a hacerlo? Dios no simplemente la alzó en vilo y la obligó a hacerlo, le correspondió a ella tomar la decisión. Y una vez más, volvemos al asunto. Si usted deja que Dios se encargue de su soberanía y usted se encarga de su responsabilidad, amigo y amiga, si usted tiene una decisión que tomar, no se esconda detrás de la soberanía de Dios diciendo, pues bien, Dios está en control, de modo que no tengo que hacer nada, simplemente voy a esperar y ver lo que Dios va a hacer. No, será mejor que usted le haga frente a los principios espirituales y tome las decisiones que tiene que tomar, porque la soberanía de Dios no exime a nadie de las decisiones personales. Las palabras de Esther, si perezco que perezca, están repletas de la agonía de su alternativa propia personal de hacer lo que ella estaba convencida de que Dios quería que hiciera. Número 5. La soberanía de Dios exalta la importancia de cada individuo. ¿Alguna vez pensó que usted no es importante? ¿Alguna vez se preguntó cómo en este mundo tan superpoblado podría usted servir para algo? Escuche, Esther, por sí misma, en el lugar correcto, en el momento preciso, tomando las decisiones correctas en obediencia a Dios, detuvo ella sola la marejada, que bien podría en última instancia haber destruido a toda la nación judía. Y, observen esto, podía haber descarrilado la redención de usted y la mía. Porque Jesús vino del linaje de los judíos, ¿verdad? ¿Piensa usted que Esther se dio cuenta, cuando fue hecha reina, de la increíble responsabilidad que tenía? Y sin embargo, simplemente ella, simplemente una persona, cambió el curso de los eventos mundiales. Así que no me diga que una sola persona no determina una diferencia. La soberanía de Dios exalta la importancia de una persona porque Dios usa a toda persona en su plan. Él no desecha a nadie. Nadie carece de significado en la providencia de Dios, así que usted es importante. Usted me dice, Pastor Jeremiah, ¿cómo puedo yo ser importante? Permítame decirle algo. No se